ejercicios de cómo se aplican estas constantes de equilibrio termodinámico, tanto K-A, Kp, Kc, y cómo en base a ellos podemos hallar la energía libre en condiciones estándar o en otra condición. Esa es la utilidad que tienen entonces estas ecuaciones. Todo esto tiene su aplicación en lo que se llama el principio de Le Chatelier-Brown. En su guía, en la página número 138, estos ejercicios todos están hechos en su guía. Todos son ejercicios de la guía. Vamos a ver en qué consiste el principio de Le Chatelier-Brown. Este principio dice lo siguiente. Siempre que actúa una fuerza sobre un sistema en el estado de equilibrio, este reaccionará en una dirección que tiende a contrarrestar la fuerza aplicada. Ese es el principio de Le Chatelier-Brown. ¿Qué significa esto en palabras más sencillas? Supongamos que yo tengo acá un sistema que tiene un volumen determinado, V1. Si yo aplico aquí una fuerza, esta fuerza que estoy aplicando ha de hacer que el volumen venga aquí, digamos ahí. Por lo tanto, por esta fuerza que he aplicado, he creado el desequilibrio. Por lo tanto, lo normal es, dice que esto, ahora hay una fuerza en sentido contrario para que llegue otra vez al equilibrio. Eso dice, siempre que actúa una fuerza sobre un sistema en estado de equilibrio, este reaccionará en una dirección que tiende a contrarrestar la fuerza aplicada. Entonces, si yo le aplico una fuerza de 10, en sentido contrario habrá otra para que vaya otra vez al equilibrio. Y esto se puede aplicar a temperaturas, presiones, concentraciones, etc. Entonces, el principio de Le Chatelier-Brown en general es eso. Si yo estoy en un estado de equilibrio y por alguna razón este equilibrio se rompe, entonces lo normal es que vuelva otra vez hacia el equilibrio. En eso consiste el principio de Le Chatelier-Brown. Y una forma de explicar esto es aplicar en el equilibrio del fosgeno. Y vamos a explicar una forma sencilla en qué consiste esto. Si yo hago reaccionar monóxido gaseoso con cloro gaseoso, me va a dar el fosgeno. Pero a su vez el fosgeno va a convertirse otra vez en cloro y otra vez en oxígeno. ¿De acuerdo? Por esa razón acá tiene doble flecha. La presión a la que entra el fosgeno, bueno, esta experiencia fue hecha por Le Chatelier-Brown, en base al principio de Le Chatelier-Brown, esta experiencia fue realizada por Max Bodenstein y Erich Plan. Estos señores hicieron reaccionar el cloro con esta presión, 351.4 milímetros de mercurio. El monóxido entró a una presión de 342 milímetros de mercurio. Los reactantes. Y se encontró una presión total en el equilibrio de 493.5 milímetros de mercurio. Presión total es la suma de todas ellas. Monóxido, cloro, el fosgeno. La suma de todo eso es la presión total. Muy bien. Ahora, inicialmente no hay nada de fosgeno. Hay solamente monóxido y cloro. Entonces vamos a hacer nosotros acá un análisis de qué es lo que ocurre en el equilibrio. Para eso, tengo aquí monóxido más cloro gaseoso que me va a dar fosgeno. Inicialmente entran a una presión de 351.4 el cloro. Entonces estoy mal acá.
cloro con una presión de 351.4. Y el monóxido a una presión de 342 milímetros de mercurio. Y a un comienzo no hay nada de fosgeno. Nada. Porque recién estamos empezando la experiencia. Reaccionan el monóxido con el cloro y en el equilibrio sucede lo siguiente. Estos 342 disminuye en X cantidades, porque el monóxido se está consumiendo. Lo mismo el cloro. ¿Por qué decimos menos X? Porque esta cantidad X es lo que se forma de fosgeno. Por lo tanto, la presión parcial del fosgeno es X, quiere decir entonces que en el equilibrio el monóxido que había ha disminuido en X cantidades y lo mismo el cloro. En el equilibrio nos dice que la presión total es 493. Entonces puedo escribir que la presión total en el equilibrio es igual a la presión parcial del monóxido más la presión parcial del cloro y más la presión parcial del fosgeno. Así me dice la ley de Dalton. La suma total de un sistema es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de estos constituyentes. Como todo esto está expresado en presiones, por lo tanto puedo decir que la presión total que tenemos como dato, presión total 439.5, es igual a la presión parcial del monóxido más la presión parcial del cloro y más la presión parcial del fosgeno. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, ingeniero. Muy bien, aquí hacemos ahora una operación muy sencilla de álgebra. Esta X se va con esta X y despejo X de acá. Y haciendo operaciones, esta X me sale 253.9. ¿Qué unidades? Milímetros de mercurio. Hagan esa operación y verifiquen, por favor. Sí, sale eso, ingeniero. Muy bien. En base a esto, ahora lo que yo voy a hacer es hallar las presiones parciales de cada uno. Esto es muy sencillo. Aquí tengo 342 menos 253.9. El otro será 351.4 menos 253.9. Y del fosgeno, lógicamente, es 253.9. Estas son las presiones parciales de cada uno de ellos. ¿Para qué me sirven las presiones parciales? Las presiones parciales me sirven para poder determinar la constante K sub P. Entonces voy a decir, K sub P va a ser igual en mi ecuación. Presión parcial del fosgeno sobre presión parcial del monóxido, presión parcial del cloro. Cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, pero como todos son 1, entonces por esa razón no aparece acá. Y esto reemplazamos acá. 342 menos 253.9, eso nos sale 0.0.
el valor del 0.11. Pero del fosgeno en este caso es 0.253.9. Eso vamos a llevarlo a atmósferas. O sea, voy a borrar esta partecita de acá para que podamos tener un poco de cambio. Esto es lo mismo que escribir para el monóxido 88.1 dado en milímetros de mercurio y transformado a atmósferas me sale 0.116 en atmósferas. El otro me sale 97.5 y transformado en atmósferas 0.128. Y este otro transformado en atmósfera sale 0.334. Verifiquen si es cierto o no esos tres resultados que tenemos ahí, llevados a atmósferas. Sí, ingeniero, están los tres correctos. Muy bien. Ahora voy a reemplazar estos para hallar el valor de K sub P. Quiere decir, voy a decir, presión parcial del fosgeno es 0.334. Presión parcial del monóxido es, en atmósferas es igual a 0.116. Y el otro es 0.128. Y de esta manera hallo el valor de K sub P. Haciendo operaciones nos debería salir este resultado. Sí, sale eso, ingeniero. Muy bien. Ahora, en toda reacción química donde exista el equilibrio, quiere decir la reacción de A más B me da C más D, o como aquí tenemos monóxido más cloro me da fosgeno. La constante que se determina, que puede ser Kp, puede ser Kc o puede ser K sub A, no importa la constante, no importa en base a qué, esa constante K, en un sentido, una vez determinado, en el sentido inverso es en base a ese valor es exactamente la inversa del resultado que hemos obtenido. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el valor de Kp, en este caso directo, esto es lo mismo que escribir 1 sobre Kp', donde Kp' es en el sentido inverso. Eso quiere decir que es igual a 1 sobre Kp. Por lo tanto, esto es cierto para toda reacción donde existe equilibrio. El Kp es la inversa del Kp'. De esta manera yo puedo hallar Kp'. Quiere decir que puedo hallar 1 sobre 22.5. Y eso es igual a 0.0444. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ingeniero.
Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la reacción inversa. Vamos a aplicar el principio de Le Chatelier-Brown. ¿Qué me dice? Que si yo tengo aquí un mol más otro mol, fíjense, ya tengo 2 moles, me está dando como resultado un mol. Por lo tanto, de 2 viene a 1. Ahora, de 1 irá a 2. Quiere decir que vamos a analizar la reacción inversa. Al otro lado. Para eso yo necesito que cerrar esto y vamos a ingresar de nuevo porque se nos va a ir el tiempo. Ya me anunció acá. Entonces, termino esto y volvemos a entrar. Vamos a hacer ahora entonces el análisis de la reacción en sentido contrario. Ya hemos hecho lo que es el monóxido más cloro me da fosgeno. Ahora, el fosgeno se va a desdoblar en monóxido y en cloro. O sea que va a haber una disociación. Para esto, para la reacción en sentido contrario, voy a hacer el siguiente análisis. Voy a partir de un 100% de monóxido, mejor dicho, de fosgeno. No tengo nada a un comienzo. Estoy partiendo de un 100%. Por lo tanto, en el equilibrio tendré ese 100% del que he partido menos alfa. Voy a llamarlo alfa a la cantidad que se forma de monóxido y se forma de cloro. Por esa razón que tengo a un comienzo 1 menos alfa. ¿En cuánto se ha de disociar? Estoy poniendo aquí alfa, pueden poner la letra Y, Z, la letra que ustedes quieran. Estamos utilizando aquí alfa. Vamos a hacerlo en forma general esto. Vamos a decir que n es el número de moles. Entonces, n moles, donde n es el coeficiente estequiométrico, me va a dar n alfa más n alfa. En este caso, como cada uno de ellos es 1, en realidad no aparece. Pero podemos generalizarlo. En el equilibrio, los moles totales es igual a la suma de todos ellos. N1 menos alfa más N alfa más N alfa. Haciendo operaciones, tengo aquí N menos N alfa más N alfa y más N alfa. Esto se puede ir con esto y me queda esto como N más N alfa, que también se puede escribir como N por 1 más alfa, factorizando número de moles, N. ¿Se entiende hasta ahí?
Sí, ingeniero. Sí. Muy bien. Ahora, la ley de Dalton nos dice que la presión parcial de un constituyente, digamos del monóxido, es igual a la fracción molar de ese constituyente por la presión total. Esa es la ley de Dalton. Recordemos que el valor de Kp era presión parcial del fosgeno sobre presión parcial del monóxido por la presión parcial del cloro. Eso era para esta reacción. En forma similar podemos nosotros hallar un Kp en el sentido contrario, pero ya no será Kp, será Kp'. Y el Kp' será presión parcial del monóxido, presión parcial del cloro, sobre presión parcial del fosgeno. ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero. Ahora, la presión parcial de cada uno de ellos, por la ley de Dalton, es su fracción molar por la presión total. Pero sabemos que la fracción molar, en este caso del monóxido, es moles de monóxido sobre moles totales. Por esa razón, se puede hallar la fracción de cada uno de ellos y su presión parcial. Entonces, la presión parcial del monóxido será la fracción es N del monóxido sobre moles totales por la presión. Pero según el análisis que hemos hecho en el equilibrio, los moles de monóxido son igual a alfa, N alfa, por la presión sobre moles totales, y moles totales es N por 1 más alfa. N con N se va. Y esto se puede escribir así. Alfa por la presión sobre 1 más alfa. Esa es la presión parcial del monóxido en función del en función de la disociación alfa. En forma similar, podemos hallar la presión parcial del cloro, que serán moles de cloro sobre moles totales por la presión, o sea, N alfa sobre N por 1 más alfa por la presión. N y N se van y tengo alfa por P sobre 1 más alfa. Ahora, para el fosgeno, sería en forma similar, serán moles de fosgeno totales. Quiere decir N por 1 menos alfa, esto por la presión. 1 menos alfa por la presión sobre moles totales, que es N por 1 más alfa. Moles totales se van, N se va con N, y tendría esta ecuación escrita de esta forma. 1 menos alfa por P sobre 1 más alfa. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora, en esta ecuación de acá, en esta ecuación, voy a reemplazar estas presiones parciales. Quiere decir entonces que voy a tener lo siguiente. Voy a decir que Kp' es igual.
Presión parcial del monóxido, aquí está, es alfa por P sobre 1 más alfa. Por la presión parcial del cloro, también es alfa por P sobre 1 más alfa. Sobre moles de fosgeno, quiere decir que es 1 menos alfa por P sobre 1 más alfa. Esta P se va con esta P. Tengo este denominador 1 más alfa, que es igual a esto. Entonces esta ecuación se podría escribir así. Alfa por P sobre 1 más alfa y sobre 1 menos alfa. Todo esto se trabaja a la presión atmosférica de 1. Por esa razón P vamos a decir que es 1. Y esta ecuación podría quedar así. Alfa por alfa es alfa al cuadrado sobre 1 más alfa por 1 menos alfa. Porque esto es extremos por extremos, medios por medios. Por esa razón. Como todo esto es igual a Kp', entonces podemos escribir esto de la siguiente manera. Es decir, Kp' es 0.0444 y esto es igual a alfa cuadrado sobre 1 más alfa por 1 menos alfa es una diferencia de cuadrado. Se puede escribir como 1 menos alfa cuadrado. Matemáticamente es lo mismo. Y fíjense que me queda una ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado sabemos resolverlo. Y si no, tenemos que saberlo. Esto es muy sencillo. Se pasa allá 0.044 por 1 menos alfa cuadrado es igual a alfa cuadrado. Multiplico 0.44 por cada uno de ellos, 0.0444 menos 0.0444 alfa cuadrado es igual a alfa cuadrado. Luego el alfa cuadrado va al otro lado, sacamos raíz, etc. Díctenme cuánto sale alfa. Resuélvanlo.
Ingeniero, sale 0,206. Muy bien. 0.206. Perfecto. ¿Qué significado tiene esto? Que el 20.6%, esto es lo mismo que decir 20.6% de fosgeno se ha disociado en monóxido y cloro en este equilibrio utilizando el principio de Le Chatelier-Brown, que dice que siempre que actúa una fuerza sobre un sistema en el estado de equilibrio, estamos hablando de esto, este reaccionará, fíjense, de 2 va a 1, este reaccionará en una dirección que tienda a contrarrestar la fuerza aplicada. De 2 está yendo a 1, ahora de 1 va hacia 2. Eso es lo que se llama principio de Le Chatelier-Brown. Que reitero, esto se puede aplicar a moles, a presiones, concentraciones, etc. ¿Alguna consulta? Ingeniero, en cuestión de los signos del alfa, ahí saldría positivo y negativo, ¿cierto? Solo tomamos el ¿Alfa? positivo. Claro, es que no podemos tomar un valor El negativo, negativo, sí. ¿no? No puedo decir que sea disociado menos 20%. No, solamente la parte positiva, sí, porque evidentemente sale con dos signos, ¿no? Por lo que nosotros Sí. sabemos por matemáticas de la raíz. Solamente la parte positiva, sí. Está bien, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra duda?
En su guía, en la página número 140, está lo que se llama el equilibrio químico en sistemas de interés biológico y farmacéutico. Es pura teoría, esos ejercicios son muy elementales, muy sencillos. Léanlos esto por favor. Esto, léanlo. Solamente eso es para lectura de ustedes. Termorregulación de los seres vivos, cómo se reduce, cómo se produce el calor en el cuerpo humano, cómo se pierde el calor. Todo eso es teoría. Pero eso sí, estas preguntas van a estar en el examen. Entonces, léanlos. Eso es lectura para ustedes. Ahora yo voy a hacer un ejercicio propuesto de su guía y vamos a ver cómo se aplica el principio de Le Chatelier-Brown. Vayamos a su guía, a la página número 148, y vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo aquí lo voy a plantear. El ejemplo dice, se calentó una mezcla de 5,16 moles de hidrógeno y 4,51 moles de vapor de yodo. ¿Me están siguiendo? ¿Puede volver a repetir, ingeniero, por favor? Página número 148 de su guía. Es un ejercicio propuesto. Vayan todos allá a esa página, por favor. Los micrófonos, tengan cuidado. ¿Me siguen? ¿Han ubicado el ejercicio 7 de la página 148? Sí, ingeniero. Ya, dice, ¿verdad? Se calentó una mezcla de 5,16 moles de hidrógeno. Aquí voy a empezar ya a anotar. 5,16 moles de hidrógeno. Y 4,51 moles de vapor de yodo. Todo eso dado en moles. A una temperatura de 560 grados Celsius. Hasta que se alcanzó el equilibrio. Donde se encontró entonces que el yodo, que la cantidad de yodo había disminuido a 0,77 moles. En el equilibrio, yodo era 0,77. Aquí vamos a anotarlo, 0,77 moles para el yodo. Calcular la composición molar de otro sistema gaseoso cuando se calientan 3 moles, N igual a 3 moles, de yoduro de hidrógeno, o sea, ácido yodhídrico, hasta que se alcanzó el equilibrio a la misma temperatura. Me están pidiendo composición molar. ¿Cuántos moles hay en el equilibrio? Vuelvo a repetir el problema. Volvemos a leer. Recuerden que es importante acá leer y entender qué es lo que tengo que hacer. Dice, se calentó una mezcla de 5,16 moles de hidrógeno y 4,51 moles de yodo, vapor de yodo, a una temperatura de 560, hasta que se alcanzó el equilibrio, donde se encontró entonces que la cantidad de yodo había disminuido a 0,77. Esta es la cantidad de yodo en el equilibrio.
El problema dice, calcular la composición molar, o sea, cuántos moles de 1, moles de 2 y moles de 3 hay en el equilibrio. Quiere decir, cuántos moles de hidrógeno hay, cuánto de yodo, cuánto de ácido yodídico. En el equilibrio, dice, cuando se calientan 3 moles de yoduro, o sea, me está diciendo la reacción en el sentido contrario, hasta que se alcanza el equilibrio a la misma temperatura. Entonces lo que vamos a hacer aquí es plantear de la siguiente manera. Partimos de la ecuación hidrógeno más yodo me da ácido yodídrico, igualado estequiométricamente. 2 de hidrógeno acá. 2 yodos aquí, 2 yodos al otro lado. A un comienzo tengo 5.16 de hidrógeno, 4.51 de yodo. No tengo nada de ácido yodídrico. No ha habido todavía reacción. En el equilibrio, que es decir, cuando hay reacción, estos 5.16 que tenía un comienzo en el equilibrio disminuyen en X cantidades. Lo mismo 4.51 disminuyen en X cantidades. Y se forma X cantidades de ácido yodídrico. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ingeniero. Recuerden que estos son cantidad de moles. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta ahora los coeficientes estequiométricos. Según la ecuación, aquí tengo un número 1 que no va a afectar absolutamente nada. Ese 1 es el coeficiente estequiométrico. Lo mismo uno al otro. Y como el ácido yodídico tiene 2, entonces le ponemos 2. Ahora, la teoría nos dice que la cantidad de yodo disminuye a 0,77 moles. Por esa razón, este valor de que tengo 4.51 menos X es igual a 0.77, porque así me está diciendo el problema. Y de aquí despejamos X, que es muy sencillo, 4.51 menos 0.77, ¿nos sale cuánto? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ingeniero. Esto quiere decir entonces que en el equilibrio, el yodo es 0.77. ¿Y cómo hallo los moles en el equilibrio para los otros? Será entonces en valor en base a X. 5.16 menos 3.74. Me sale 1.42. 3.74 por 2. Aquí me sale 7.48. ¿Se entiende eso? Para eso me sirve el valor de X. Para eso me sirve la cantidad que ha disminuido yodo en el equilibrio. Ahora, ¿qué datos tengo? Solamente tengo datos de moles. No tengo presiones, entonces no puedo utilizar Kp. No tengo, ¿cómo se llama esto? Actividades. No puedo utilizar K sub A. Lo único que sí puedo utilizar es, veamos si puedo utilizar K sub C. ¿Qué es para nosotros K sub C?
K sub C es concentración del ácido iodídrico elevado al cuadrado sobre concentración del hidrógeno y por la concentración del yodo. Cada uno elevado a 1, porque bueno, esa es la cantidad que tengo. ¿Qué es para nosotros la concentración? Concentración es moles por volumen. Recordemos, concentración es número de moles sobre volumen. Entonces la concentración ahora voy a escribir en función del número de moles porque tengo como datos moles. Por esa razón digo, moles de ácido iodídrico sobre volumen elevado al cuadrado abajo tengo moles de hidrógeno sobre volumen, moles de yodo sobre volumen. Estos volúmenes se simplifican. Volumen al cuadrado se simplifica con los dos volúmenes. Y me queda entonces esto así. Moles de ácido iodídrico al cuadrado sobre moles de hidrógeno y moles de yodo. Los moles de ácido iodídrico tenemos acá 7.48 al cuadrado. De hidrógeno 1.42. De yodo 0.77. Y de esa manera vamos a hallar Kc. Hagan operaciones. ¿Están de acuerdo con ese resultado? Sí, ingeniero, ¿qué le dice? Perfecto. Bueno, ahora hemos hallado el valor de Kc de esta reacción tal como está. Pero el ejercicio no me está pidiendo eso. Me dice calcular los moles de otro equilibrio.
cuando se calientan 3 moles de ácido iodídrico. Entonces yo voy a plantear un nuevo equilibrio. Pero para eso sabemos que Kc' es igual a 1 sobre Kc. Quiere decir que el Kc' es 0.0195. A mí me sale este resultado. A veces hay que trabajar con 4 decimales cuando las cosas son así pequeñas. ¿Listo? ¿Y por qué estoy calculando Kc'? Porque me está diciendo que ahora haya yo la composición, pero cuando parto de ácido iodídrico. Por esa razón voy a volver a plantear el equilibrio, pero la reacción al revés. Y para eso, como el tiempo ya se va a ir, voy a cerrar esto, voy a salir y luego volvemos a entrar. Finalizar, volvemos a entrar. ¿Cuánto era Kc? ¿Me dictan? 51,17. Muy bien, Kc' era 0.0195. 0.0195. Muy bien. Ahora, el problema dice, calcular la composición molar de otro sistema gaseoso que resulta cuando se calientan 3 moles de yoduro de hidrógeno. Por esa razón yo voy a partir de esta ecuación. Ácido iodídrico gaseoso me da hidrógeno gaseoso y más yodo gaseoso. Me está diciendo ahora el problema que parta de 3 moles de ácido iodídrico y que calcule la composición, o sea, cuánto de ácido iodídrico hay, cuánto de hidrógeno, cuánto de yodo en el equilibrio. Entonces planteo ahora un nuevo equilibrio.
y digo 3 de ácido iodídico a un comienzo, no tengo nada de esto, tampoco nada de esto. En el equilibrio, los 3 moles que había van a disminuir en alfa cantidades. Y me va a dar alfa cantidades de hidrógeno y alfa cantidades de yodo. Los coeficientes estequiométricos, 2 aquí, 1 aquí y 1 de aquí, que bueno, normalmente no se escribe, pero estamos haciendo ahora. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual Kc'? Kc'. Va a ser igual a los moles, Kc', concentración de yodo por concentración de hidrógeno sobre concentración de ácido iodídrico elevado al cuadrado. Pero sabemos que la concentración es moles de yodo sobre volumen. Moles de hidrógeno sobre volumen. Abajo, moles de ácido iodídrico sobre volumen elevado al cuadrado. Otra vez los volúmenes se van. Entonces me queda moles de yodo sobre moles de hidrógeno y sobre moles de ácido iodídrico elevado al cuadrado. Esto quiere decir que Kc' será moles de yodo en el equilibrio. ¿Dónde están los moles de yodo? A es alfa. Moles de hidrógeno. A también es alfa. Sobre moles de ácido iodídrico. 2 por 3 menos alfa. Y esto elevado al cuadrado. Porque así dice el análisis que hemos hecho. Ahora esto es lo mismo que dice alfa por alfa es alfa al cuadrado sobre 2 por 3 menos alfa elevado al cuadrado, que también puedo escribirlo matemáticamente así. Alfa sobre 2 por 3 menos alfa, todo esto elevado al cuadrado. Y esto es igual a 0.0195. Y resolviendo esta ecuación, determinamos el valor de alfa. Hallen cuánto es alfa. Eso es una ecuación que ya tienen que saberlo resolver ustedes. Les doy unos minutos para que trabajen con esto, para que me den el valor de alfa.
Ya, ingeniero. Da 0,655. ¿Alguien calculó alfa? Da 0,655. A mí me sale diferente, me sale 0,465. Ah, entonces ya son diferentes los resultados. 0.600, el uno dice, a ver, 55. 655. El otro, 460. 400, bueno, 0.46. Fíjense que son muy distintos estos resultados. Uno de los dos está equivocado. A ver, los otros compañeros, no son los únicos dos que están en el aula. Los otros, ¿cuántos salen? ¿Nadie más hizo? Bueno, esto es solamente resolver la ecuación de segundo grado, ¿no? Porque sería una pena que hagamos todo esto hasta acá y por no saber una ecuación, por no saber resolver una ecuación de segundo grado, no demos con el resultado correcto. Realmente sería una pena. Esto es álgebra, ¿no? Esto es matemática, ¿no? Pero alguien que haya calculado para ver cuál de los dos tomamos como alfa, 0,46 o 0,65. ¿Ninguno? ¿Qué pasa a las compañeras? No hay ninguna compañera que esté trabajando. Nada. Bueno, yo voy a asumir que el primer resultado está bien. Esto tienen que hacerlo ustedes para terminar el ejercicio. Asumimos entonces que este es el resultado. Estoy asumiendo, ojo. No estoy diciendo que sea el resultado, sino que estoy asumiendo que este no es el resultado que nos salió. Entonces, si esto fuera el resultado, quiere decir entonces que los moles de yodo, de hidrógeno primero, son 0.655. Los moles de yodo, igual, 0.655. Y los moles de ácido yodhídrico en este nuevo equilibrio serán 3 menos 0.665, 3 por 0.655, 3 menos 0.655, y esto multiplicado por 2. Sería entonces 4.69. ¿Cómo he sacado esto? 3 menos alfa, aquí, 3 menos alfa, y eso multiplicado por 2. Esta sería entonces la composición del nuevo equilibrio. Si es que el resultado fuera 0.655. Ya cada uno de ustedes termínalo bien, haga esa ecuación de segundo grado, resuelva, y si no es este resultado, entonces con el resultado correcto que saquen ustedes, reemplazan de esta manera y hallan la nueva composición. Así se aplica el principio de Le Chatelier-Brown. ¿Preguntas?
No me digan cuánto sale alfa, ¿no? Eso les he preguntado yo. Ingeniero, tengo una duda Dígame. con lo del equilibrio. Dígame. Voy a ocuparla para escribir. Claro, En claro. inorgánica, a mí me enseñaron que lo del equilibrio debe ser retado con la cantidad de moles, ¿cierto? Que hay. Ajá. Y según yo esto sería así. 3 menos 2 alfa. No, Y aquí estaría bien. no. Nosotros hemos hecho que bien claro. Hemos hecho este análisis. Recuerde usted el principio de derecha anterior, esto de acá. Aquí estamos asumiendo nosotros que esto tiene n moles y n moles. Me está diciendo el problema que yo debo partir de 3 moles aquí menos alfa. Y me va a dar alfa y alfa. Pero como este tiene 2, entonces este coeficiente de este geométrico 2 afecta a todo el paréntesis. Porque fíjese aquí ya vas a tener acá 3 por 2, 6 menos 2 alfa. Este valor 2 no solamente multiplica esto, también multiplica el 3. Hay que tener mucho cuidado eso. Ya, ingeniero. Muy bien. Ahora, yo les voy a plantear acá un ejercicio similar al que hemos hecho aquí, pero que busca otra cosa. Fíjense que ahora nosotros aquí hemos trabajado con KC y con KC', ¿verdad? ¿Cuándo se utiliza KC'? Cuando la reacción se invierte. Pero si la reacción no se invierte, entonces nosotros podemos calcular solamente con KC, no con KC'. Por esa razón, les voy a dictar este mismo ejercicio, pero la segunda parte es calcular la composición molar de otro equilibrio. Ahí les voy a dictar. Entonces, todo esto voy a borrarlo, ya voy a salir de esto. Y el ejercicio es exactamente lo mismo, dice. Tengo hidrógeno más yodo, que me va a dar 2 de ácido yodhídrico. El ejercicio es el mismo hasta donde dice 0.77 moles. ¿Me están siguiendo? O sea, estoy diciendo, se calentó una mezcla de 5.16 moles de hidrógeno y 4.51 moles de vapor de yodo, tal como hemos hecho en el anterior. Quiere decir 5.16, el otro era 4.51, etcétera, etcétera. Donde se encontró entonces que la cantidad de yodo había disminuido a 0.77 moles. Hasta ahí es lo mismo el ejercicio. Ahora dice, ahí pónganle punto. Calcular la composición. Esta es la parte nueva. Calcular la composición molar de otro sistema gaseoso obtenida en el equilibrio cuando se calientan a la misma temperatura un número idéntico de moles de hidrógeno y yodo. ¿Se entiende? ¿Quieren que repita? Por favor. Sí, por favor. La segunda parte dice, calcular la composición molar de otro sistema gaseoso cuando se calienta a la misma temperatura un número idéntico de moles de hidrógeno y yodo. Pero fíjense una cosa interesante, aquí me están diciendo, ahora calientas hidrógeno y yodo. Y los dos tienen que estar igualitos. En el anterior ejercicio me decía, ¿cuál será la composición si calientas 3 moles de ácido yodhídrico? Fíjense que esto es otro ejercicio. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Bueno, hasta la primera parte
todo es lo mismo. Esto voy a sacar. Y hemos hallado el valor de K sub C. Dícteme, por favor, ¿cuánto era? 5 punto tantos, ya no me acuerdo. Dícteme K sub C. En el anterior ejercicio, dícteme, ¿cuánto era KC? 51.17. 51.17, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, esto ya sacamos. Ya sabemos cómo se saca. Ahora, vamos a la segunda parte del ejercicio. Dice, calcula la composición de molar de otro sistema gaseoso. Quiere decir, ¿cuáles serán los moles de hidrógeno, los moles de yodo, los moles de ácido yodhídrico? ¿Cuál será? Pero dice aquí cuando se calientan a la misma temperatura dos cantidades iguales de moles de hidrógeno y de yodo. Cantidades iguales. O sea, una vez que haya el valor de K sub C, ahora me está diciendo, trabaje ahora con un mol de ácido yodhídrico, digo de hidrógeno, un mol de yodo. Porque me está diciendo cómo será la composición cuando se calienten la misma cantidad. ¿Y por qué parto de 1? Puedo partir de 2, de 5, de 10. No hay ningún problema. Estoy partiendo de 1. Y en el equilibrio no tengo nada de ácido yodhídrico. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener 1 menos alfa, que me ha de dar alfa. Todo esto, recuerden que esto es en el equilibrio. Por coeficiente estequiométrico 1, coeficiente estequiométrico 1 y 2 de esto. Ojo, hay que tener mucho cuidado eso. 2 de eso. Ahora, ¿a qué es igual Kc para este ejercicio? Kc es igual. Como es C, serán entonces concentración de ácido yodhídrico al cuadrado, concentración de hidrógeno al cuadrado, perdón, ya no es al cuadrado, es concentración de hidrógeno y concentración de yodo, que es lo mismo que decir moles de ácido yodhídrico sobre el volumen, porque esa es la concentración, elevado al cuadrado. Moles de hidrógeno sobre volumen. Moles de yodo sobre volumen. Simplificamos los volúmenes. Y esto será moles de ácido yodhídrico al cuadrado sobre moles de hidrógeno, moles de yodo. Y todo esto, aquí reemplazamos con sus valores y decimos Kc es igual. Moles de ácido yodhídrico, los moles de ácido son 2 alfa elevado al cuadrado sobre 1 menos alfa sobre 1 menos alfa. Y esto es igual a 51.17. De aquí determino alfa, que ya ustedes saben cómo se hace, no lo voy a hacer, porque eso tienen que aportar ustedes, tienen que trabajar. Listo. Una vez que determinan alfa, entonces ponen 1 menos alfa es esto, 1 menos alfa es el mismo, 2 veces alfa es el otro, y ya tenemos la composición del nuevo equilibrio. Cuando se han calentado dos cantidades iguales. La única condición aquí es que las sean iguales. ¿Por qué iguales? Porque así dice el ejercicio. En otro ejercicio puede decir, cuando se calienta 1 de ácido yodhídrico y 2 de... uno de hidrógeno y 2 de yodo. Podría decir el ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Terminan esto, reemplazan y ya tienen ustedes bastante para trabajar. En el examen va a haber una de estas preguntas, con seguridad, en un sentido o en el otro sentido. Dígame, perdón, dígame. Una pregunta.
aquí pueden ser las cantidades, cualquier número, ¿cierto? Sí, cualquier número. La única condición es que sean iguales, nada más. ¿Y el alfa daría lo mismo? Esa Claro. es mi pregunta. Claro, Daría- el alfa va a salir lo mismo, ¿sí? Con bien. seguridad. Ya. Muy bien, ¿alguna consulta más? Con esto estamos terminando la unidad de equilibrio. ¿Listo? La otra semana vamos a empezar con cinética, que es un poquito largo, pero van unas 4 semanas vamos a terminar. Ya tenemos todo el mes, porque ya los exámenes están fijados a partir del 6 de enero. Entonces tenemos todo el mes de diciembre para terminar cinética. Así estaba, ¿no? Cuando... ¿Alguna consulta más? Pero háganlo esto, hagan estos ejercicios, terminen. Como les decía, va a haber en el examen, va a haber con seguridad uno de estos.